Bueno, estamos en la recta final entonces de esta serie que hemos titulado Jesús no conocido. Bienvenidos a los que están participando en el estudio. Hoy pues vamos a hablar del elemento cúspide, podríamos decir, máximo en el ministerio de Jesús, la consumación de su obra en la tierra. No podemos estudiar a Jesús sin tocar ese tema, el tema de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y pues ese tema es está un poco ambiguo en los evangelios. De hecho, ninguno de los evangelistas relata en detalle lo que Cristo padeció en la cruz. Mm, Y la razón es muy sencilla, ninguno de los discípulos de Cristo estuvo presente en la crucifixión, a excepción de Juan. Juan es el único que identifica que estuvo ahí en compañía de la madre de Jesús, de María Magdalena. eh, y entonces, pues sabemos que los demás discípulos estaban con miedo, escondidos, salieron huyendo. Y lo que relatan entonces Mateo, Marcos, pues Lucas incluso, que Lucas pues, se dedicó a investigar, a hacer el trabajo periodístico, podríamos decir, de investigación para poder documentar los aspectos de la vida de Jesús que él relata, pues tiene un relato muy, muy bien hecho, muy detallado, minucioso, podríamos decir. Sin embargo, el tema de la crucifixión en todos está como muy escueto. Todos relatan, pues, ujú. lo que la gente decía, lo que pasó alrededor, pero por lo que Cristo estaba pasando, no lo pueden, no lo pueden relatar y es comprensible. Primero, como ya dije, porque la mayoría no estuvieron presentes, excepto Juan, pero Juan también muy por encimita. Juan lo que agrega al relato es quienes estaban presentes, porque él estaba ahí. Eh, Lucas habla de unas mujeres que seguían a Jesús cuando iba para el Gólgota, que pues se lamentaban, se somataban el pecho y Jesús les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Ese detalle agrega Lucas. Y Marcos, el detalle importante que podría agregar es el horario de, de la crucifixión, del tiempo que Cristo estuvo en la cruz. Pero detalles en sí de lo que Cristo padeció no los encontramos en los evangelios. Un, uh, un actor y cineasta, Mel Gibson, hizo una película acerca de esto, de la crucifixión, de la pasión de Cristo, y es una película bastante cruda, bastante dramática. Mucha gente salió impactada, algunos salieron llorando de ver, pues, de imaginar más o menos cómo pudo haber sido la tortura de Cristo, pero aún Mel Gibson se queda muy corto con esa película. Y el tema es que hubo un sufrimiento físico de Cristo eh, horrible, que vamos a tratar de analizar, de tratar de visualizar. Pero además del sufrimiento físico, hubo un sufrimiento emocional, un sufrimiento psicológico. Y Jesús soportó todo eso, pasó todo eso. Entonces, vamos a empezar a ver lo que dicen los evangelios con relación a la crucifixión. Específicamente vamos a ver lo que dice Mateo y
pues con esa y otras referencias vamos a tratar de hacernos una idea de lo que fue, como ya dije, el evento cúspide, eh, la, el gran fracaso a los ojos de muchos del Mesías, que esperaban que fuera un Mesías guerrero que viniera a liberarlos de la esclavitud, esperaban un rey como David, como Salomón, y de repente lo ven humillado, derrotado en la cruz. Pero Jesús tuvo la capacidad de transformar esa terrible derrota, esa terrible humillación, en la victoria más grande para la humanidad. Fue ahí donde Jesús triunfó, fue ahí donde llegó al punto máximo de su obra, de hacer la voluntad de su Padre. Entonces vamos a leer aquí Mateo 37, 33 al 37. Quisiera que alguien me hiciera favor de leerlo, ya sea que lo vean en pantalla o en alguna de las versiones que tengan. Y aquí voy a usar la Reina Valera 60, que es a lo que estamos acostumbrados, y pues la Amén. vamos a ir complementando. Sí, adelante, hermana. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Salmo 22:18, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza a su causa escrita. Sí, la última. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Ok, gracias. Vamos a seguir. ¿Alguien más que lea del 38 al 42, por favor? Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuraban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se pudo salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Muy bien. Este es el relato de Mateo. Y como dije, los otros evangelios, pues no se apartan mucho de esto, no dan más información, son bastante similares. Irónicamente, en donde encontramos un relato más detallado y acertado de la muerte de Cristo es en las profecías, en el Antiguo Testamento, tanto en Isaías como en los Salmos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en las dos porciones que leímos, tanto en Mateo 35, o sea, 37, 35, que se hace referencia al Salmo 22, 18. Y aquí en Mateo 37, 39 se habla del Salmo 22.7, además del Salmo 109, 25. Esas referencias nos llevan al Salmo de David, el Salmo 22, un salmo muy conocido que probablemente hemos leído anteriormente, pero que no hemos profundizado en analizarlo exactamente lo que dice. Este Salmo 22, pues
es un lamento de David. En la Biblia no hay referencias de en qué momento de su vida David escribió este salmo. Probablemente pues, cuando era perseguido por Saúl o tal vez pues, durante la rebelión de su hijo, no sabemos. Lo que sí sabemos es que es Dios hablando a través de él y profetizando por lo que Jesús iba a pasar. Sabemos que en las profecías, bueno, hay dos tipos de profecías. Las profecías eh, que hablan de un cumplimiento futuro, que predicen lo que va a pasar en el futuro, como eh, pues los profetas que hablaron de dónde iba a nacer Jesús, etcétera. Y hay profecías de tipo, o sea, el que está relatando, en este caso David, pues es un tipo de Cristo que había de venir, como el caso de José también, son tipos. Pero este Salmo 22 cubre ambos aspectos porque está profetizando un evento futuro y también pues, David de alguna manera está siendo un tipo de Cristo. Pero por algunos detalles que vemos en el Salmo, David no pasó por esto. Hay cosas que dice el Salmo 22 que sencillamente a David no le pasaron, no le pudo haber pasado, y lo vamos a ver en detalle. Entonces, Dios a través de David estaba diciendo por lo que Jesús iba a pasar. Y Jesús conocía esto. En su condición de hombre, recordemos, y hemos hablado anteriormente, que él decidió hacerse hombre, eh, y en su condición de hombre, en su condición de ser humano, él se limitó de muchos de sus atributos divinos. Voluntariamente, él limitó sus atributos. Él, como ya mencionamos, tuvo hambre y no convirtió las piedras en pan. Tuvo sed y no hizo que brotara agua de la roca. Estuvo cansado y tuvo que descansar. Tuvo hambre y tuvo que comer. Se puso triste y tuvo que ser consolado cuando él sabía que se acercaba su hora un día antes en su oración del Getsemaní. Él entró en un estado eh, como ser humano terrible, de angustia, de miedo, podríamos decir, porque él le dice a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Y va y ora, y cuando él está orando, salen su sudor como gotas de sangre de la presión que tenía, la presión emocional, la presión psicológica que tenía en su organismo, sabiendo lo que le esperaba. Eh, Más de una oportunidad ahí en el desierto, pues vemos que un ángel tuvo que venir a apoyarlo, porque él estaba sufriendo como cual ser humano, como cualquier ser humano, porque él había decidido hacerlo, porque él estaba tomando nuestro lugar como ser humano, entonces tenía que pasar por eso. Entonces aquí en Mateo vemos una leve descripción, una escueta descripción de lo que todo el mundo vio, de lo que pasó alrededor, de lo que seguramente los que estuvieron presentes fueron contando y de boca en boca pues eh, se fueron enterando de todo esto. Pues obviamente esto pasó, estas cosas sucedieron, pero lo que Jesús estaba pasando, lo que él estaba sintiendo, el sufrimiento que él tenía, como ya dije, físico y psicológico y emocional, pues es muy difícil de describir. Vamos a intentar en el Salmo 22 ver lo que pasó por él. Eh, pero vamos a terminar la narrativa de Mateo. ¿Alguien más que lea los siguientes versículos del 45 al 50, por favor? Dice,
Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama bactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Muy bien, aquí vemos otra vez la referencia al Salmo 22. Las Biblias actuales, especialmente las electrónicas, nos trasladan a los lugares en donde se dice lo que está ahí. Es una referencia cruzada. Así como aquí vemos que lo que se está relatando Mateo en 37:40, pues también está en Juan 2:19 y en 26:61. Entonces, las referencias que vemos más comunes aquí son las referencias al Salmo 22. Es un salmo mesiánico, es un salmo de David. Este Salmo 22 se ha identificado como el Salmo del buen pastor que da su vida por las ovejas. El Salmo 23 se conoce como el gran pastor resucitado de entre los muertos. Y el Salmo 24 se conoce como el príncipe de los pastores, como el rey de gloria para poseer sus ovejas y recompensarlas. Eso es una secuencia de salmos que específicamente están hablando de ese pastor sufriente, de ese pastor cuidadoso, en delicados pastos me hace descansar, y de ese pastor al final que va a ser el príncipe de los pastores y se va a manifestar como rey de reyes y señor de señores. Bueno, vamos entonces a ver, a analizar, como ya dijimos, el sufrimiento de Jesús, y vamos a hacerlo en el Salmo 22. Aquí tenemos el Salmo 22:1 y escuchemos lo que dice. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así empieza David el Salmo, que fueron exactamente las palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Y aquí está la referencia, Mateo 27:46 y Marcos 15:34 mencionan esas mismas palabras que Jesús dijo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Sigue diciendo el Salmo aquí, 22:7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado de que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Está cerca porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes de Basán. Me han cercado. Abrieron sobre mí su boca.
como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Sigue diciendo este salmo. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Muy bien. Regresemos entonces a analizar este salmo. Como ya dije, David no pudo pasar por todo esto. Quizás se sintió afligido y en medio de su aflicción, pues Dios puso en su boca la inspiración de lo que tenía que pasar Jesús. Lo primero que dice es lo que pues, los evangelios lo relatan incluso en el idioma original. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo leíamos en Mateo, Elí, Elí, lama sabactani. Eso significa. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Jesús se sintió abandonado en la cruz. ¿Cómo así que Dios lo abandonara? ¿Cómo así que Dios lo desamparara? Bueno, recordemos que Jesús estaba padeciendo el pecado del mundo, el pecado de todos nosotros. Y el pecado es una separación de Dios. Cuando Adán pecó en el huerto, él, pues, su pecado lo separó de la santidad de Dios, por eso eh, tuvo que salir del huerto. Cuando estaban ahí, pues hablaban con Dios, se relacionaban con Dios, estaban cerca de Dios, pero una vez que pecaron tuvieron que salir del huerto, porque el pecado es separación. Entonces Jesús en la cruz, como pecador, asumiendo el pecado de todos nosotros, cargando con la maldad de la humanidad, cargando con el pecado de nosotros, siente esa separación de su Padre. Él sin haber pecado, eh, pues carga con la culpa y al cargar en la culpa, pues se siente desamparado, se siente abandonado. ¿Por qué estás tan lejos? Dice, de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes. Estaba clamando en la cruz del Calvario y no encontraba respuesta. Y de noche dice, y no hay para mí reposo. Recordemos que el sufrimiento emocional o psicológico de Jesús empezó desde la noche anterior, desde el Getsemaní, cuando él sabía lo que lo esperaba y en esa angustia tan terrible, él como ser humano incluso clama y le dice, Señor, yo no quiero pasar por eso. Si es posible, evítame pasar por eso. Porque él sabía esto, él sabía lo que iba a pasar. Y sin embargo dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre, aún conociendo lo que le esperaba. Y entonces clama ahora, dice, clamo de día y clamo de noche, y no hay reposo. Él no tuvo descanso. Desde la noche anterior o desde mucho antes, ya la presión en él, la angustia en él, pues obviamente se manifestaba. Nosotros como humanos, por ejemplo, yo recuerdo que pues
hace unos años, 5, un poco más años, yo tuve que pasar por una operación, por una cirugía. Eh, y ni siquiera fue una operación invasiva, así de que me cortaran, sino fue pues por la paroscopía. Sin embargo, pues me pusieron anestesia general. Como nunca había pasado por eso, yo pues desde el día anterior, o qué sé yo, desde cuántos días antes, estaba preocupado, estaba con miedo. Tal vez no lo manifestaba, pero internamente, pues sí. Y entonces la noche anterior a la operación, yo sueño a un amigo, a un excompañero de trabajo que había fallecido unos años antes. Y en mi sueño yo lo vi sentadito en un salón grande, y ahí estaba riéndose, y yo iba caminando hacia él, para donde él iba. Y en el salón había música ambiente, habían así como bocinas, y en la música se oía el corito famoso aquel que cantan en los funerales, ¿verdad? Yo tengo una corona ahí en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Imagínense cómo amanecí, cómo desperté después de haber soñado eso, y yo, pues sintiendo que me iba a quedar en la operación. Y entonces, bueno, me operaron, y cuando salí de la operación, cuando desperté, el doctor me contó habían tenido un poco de problema para operarme porque yo estaba totalmente anestesiado y estaba nervioso. Me movía o estaba como tembloroso, aún inconsciente, por ese temor como ser humano de lo que va a venir, de lo que puede pasar, del temor de enfrentarse a la muerte. Pues Jesús, imagínense, como ser humano, se angustió. Y por eso su reacción y su sentir de que Dios no le estaba respondiendo, de que no había reposo. Y así, pues, lo expresa en estos primeros 2 versículos. Sin embargo, dice, pero tú eres santo. En su conocimiento humano del Señor, él reconoce la santidad de Dios. Entonces, ¿por qué estoy pasando por eso? ¿Por qué me siento abandonado? ¿Por qué me siento tan lejos del Señor? Y él mismo se contesta, porque Dios es santo. Porque como pecador no puedo estar cerca de Dios, porque estoy asumiendo la culpa del pecado de todos, y en esa culpa, pues, yo estoy lejos de Dios. Tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Y cuando vemos esa frase de Romanos, de tú eres santo, nos vamos a Romanos. Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, del 23 en adelante, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la redención significa liberar mediante el pago de un precio. El redimir era pagar un precio por un esclavo, por una persona que estaba en esclavitud. El Señor nos redimió de la esclavitud del pecado. Entonces dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación es un sacrificio, literalmente un sacrificio propiciatorio, como el que se hacía, los que se hacían en el templo. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios es un Dios justo, y como justo, Él no puede dejar pasar la maldad, Él no puede dejar pasar el pecado. Entonces Él descargó toda su ira sobre su Hijo Jesucristo para pagar, o para que Él pagara la culpa del pecado. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo
Jesús tomó nuestro pecado, tomó nuestras cargas. Él reconoce la santidad de Dios y por el hecho de que Dios es santo, eh, él siente esa lejanía. Podríamos decir que Jesús está sintiendo a las puertas del infierno, a donde le corresponde a un pecador estar. Él toma nuestro lugar y está prácticamente por entrar al infierno, sintiendo lo que alguien separado del Señor, lo que alguien que muere en pecado, que muere alejado de Dios, pues podría sentir. Y entonces por eso clama, pero reconoce cuál es la razón. Él mismo se contesta, porque Dios es santo, porque habita entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. En otras palabras, pues los padres, hablando de los antepasados, hablando de Abraham, hablando de Isaac, hablando de Jacob, esperaron, dice, en ti y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, pero yo ahora no estoy sintiendo eso. No estoy sintiendo que me escuches. No estoy sintiendo que me libres. No, me siento avergonzado. Estoy sintiendo la vergüenza del pecado. Adán, al pecar, sumió a la humanidad en una terrible vergüenza. Vemos que relata la Biblia que cuando Jesús apareció, Dios apareció después de que ellos habían pecado, se escondieron porque sentían vergüenza. Nos sumió en esa vergüenza y Jesús en la cruz, en su sacrificio, tomó esa vergüenza para sí. Se relata que en la humillación que Jesús sufrió, como vimos en Mateo y vamos a ver aquí, la gente se burlaba de él, lo escarnecían, lo crucificaron desnudo en las imágenes o en los cuadros que vemos, las obras de arte que vemos de Jesús, pues normalmente lo vemos en la cruz con una especie de taparrabo, pero aparentemente la costumbre en la época era que a los delincuentes los crucificaban totalmente desnudos. Imagínense la vergüenza que se sentía, pero lo hacían para que los demás escarmentaran. La cruz es un instrumento de tortura. Y David está relatando eso 1000 años antes, cuando ni siquiera habían inventado la cruz. La cruz aparentemente la inventaron los persas y por medio de Alejandro Magno llegó a, pues, a Grecia, a Roma. Los romanos la perfeccionaron como un instrumento de tortura y el objetivo era eso, torturar al máximo a las personas y exhibirlas públicamente, avergonzarlas públicamente, causarles un sufrimiento indecible para que pues todo el mundo los viera y les sirviera de escarmiento y tuvieran temor a violar la ley o a oponerse al gobierno romano. Jesús nunca se opuso al gobierno romano, nunca atacó al gobierno romano. Pero sin embargo, por las calumnias del Sanedrín, de los judíos, de su pueblo, pues lograron que lo crucificaran. Aunque como mencionamos en estudios anteriores, al final lo que hicieron es cumplir con el propósito que Dios tenía para su Hijo, para la humanidad, y cumplir con la misión que Jesús tenía también para el mundo. Y aquí la frase que podría ser como un poquito complicada de entender. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo.
Obviamente Jesús se sentía totalmente humillado. Esta expresión de gusano la encontramos mucho en Job. Cuando Bildad, por ejemplo, está hablando a Job, le dice, pero si ni las estrellas eh, son limpias, o la luna, menos el hombre. El hombre es un gusano, dice, y el hijo del hombre un gusano. Y varias veces, pues, relaciona a Job con, al ser humano como un gusano ante la presencia de Dios. Sin embargo, en este caso especial, la palabra que se usa en el Salmo 22, la palabra hebrea es tolat o tolatau. La tau era la última, o es la última letra del alfabeto hebreo y equivale a la T del castellano. Y sabemos que la T castellana, la T minúscula, es una cruz, tiene forma de cruz. Pero este gusano no era un gusano cualquiera, era un tolatau. Y los conocedores del hebreo, los expertos en el hebreo, pues dicen que el tolatau es un gusano que se conoce como gusano escarlata o gusano carmesí. Realmente es un insecto, es parecido a la tortolita, lo que conocemos como tortolito mariquita, más o menos así, no de ese color, pero así como redondito. Y la hembra, cuando lleva su época de reproducción y va a poner sus huevos, pues pierde las patas y entonces busca un árbol, un roble, y se adhiere al roble, pero se adhiere en una forma tan fuerte que ya no se separa de ahí, ya no se puede despegar. Entonces, adherida al roble, a la madera del roble, ahí pone sus huevos y nacen sus crías debajo de ella, debajo de su cuerpo. Y empieza a segregar un líquido que es rojo, rojo carmesí. Y cuando las crías eh, empiezan a crecer, a alimentarse, se alimentan del líquido rojo y de la carne de la hembra, hasta que la hembra muere, porque se la comen los gusanitos. Y entonces ella da su vida por sus, por sus crías. Eh, y cuando ya los gusanitos salen despegan, digamos, a la hembra muerta, al cascarón del árbol, el árbol queda manchado de rojo. Entonces esto es muy simbólico porque Cristo dejó su sangre en la cruz del Calvario. Cuando lo bajaron de la cruz, obviamente derramó tanta sangre que la cruz quedó manchada. Y Jesús dio su vida por nosotros. Por eso dice, este es en el nuevo pacto, cuando se reúne con sus discípulos en el aposento alto, en la última cena, les dice, este es mi cuerpo. Toma el pan y dice, este es mi cuerpo. Y toma la copa y dice, y esta es mi sangre, que por ustedes ha sido derramada. Y coman el pan y beban de la copa. Coman mi carne y beban mi sangre. Eh, Simbólicamente, los eh, pues, judíos de aquella época, los romanos, cuando los cristianos eh, pues empezaron a crecer, los repudiaban y decían que eran como caníbales porque eh, hablaban de comer la carne y beber la sangre de su líder. Pero Jesús lo dice en una forma simbólica por lo que él había hecho en la cruz. Y por eso es tan significativo esta frase del tolat, del gusano, que da su vida por sus crías y que deja el, el rojo en el árbol. Entonces, cuando
cuando quitan a los gusanitos estos de los árboles, de ahí extraen o extraían en aquella época el color rojo, el color carmesí, ese color tan fuerte con el que pues tenían las telas. Y pues se cree que el velo del templo que se rasgó tenía de ese rojo carmesí, del tolat. Incluso los cintos de los sacerdotes tenían el rojo carmesí. Entonces esa expresión del salmista David, que como dije, ni siquiera tenía idea de lo que la cruz era, porque no se había inventado, pero inspirado por el Espíritu Santo, él habla de lo que Cristo va a pasar en la cruz del Calvario y de lo que eso significa, del simbolismo que representa el sacrificio de Cristo. Por eso este salmo es tan profundo, tan significativo, tan revelador de lo que Cristo pasó por todo lo que estamos mencionando. Y pues sigue el salmista diciendo, todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele pues, ya que de él se complacía. Sin embargo dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Nadie ayudó a Jesús. Los mismos discípulos, sus más fieles amigos y seguidores, lo abandonaron. Cuando él fue juzgado, le pusieron, el Sanedrín le puso testigos falsos, y los testigos verdaderos, sus discípulos que podían haber testificado a favor de él, no estaban, huyeron, lo abandonaron, nadie lo ayudó, en la cruz del Calvario menos. ¿Quién iba a estar ahí exponiéndose a que lo acusaran también falsamente? Y aquí usa un lenguaje que pues tal vez para nosotros no es muy significativo, pero en la forma en que lo está diciendo y lo que significaba en aquella época, pues sí, dice, muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Estaba rodeado de bestias, de seres humanos que pues prácticamente se habían convertido en bestias salvajes, burlándose de él, eh, insultándolo. Los mismos soldados pues hicieron una fiesta de la crucifixión porque agarraron el manto. Oye, ¿quién quiere el manto? A ver, sorteémoslo, a ver a quién le toca, a quién tiene la suerte. Y felices ahí, escarneciéndose, burlándose, riéndose de Jesús. Y entonces él, encima del dolor físico que está sintiendo, pues está sintiendo esa humillación, sintiendo esa burla, sintiendo cómo lo escarnece. Y dice, he sido derramado como aguas, probablemente porque pues él estaba deshidratado ahí. Desde la noche anterior, él había empezado a sudar. Sabemos que los nervios, la angustia, pues provocan sudoración. Eh, Seguramente Jesús, por el estrés por el que estaba pasando, por el sufrimiento por el que estaba pasando, por el calor del sol a la hora novena, al mediodía, pues estaba derramándose como agua, estaba sudando y a lo mejor ya ni siquiera tenía agua en su organismo para sudar. Y eso era lo que él estaba sintiendo. Y dice, todos mis huesos se descoyunturaron. Imagínense estar clavado
le metieron clavos de, no sé, 5 o 7 pulgadas en las muñecas, que era donde clavaban para que soportaran el peso, peso de, no sé, 160, 170 libras de Jesús, sostenidos sobre sus muñecas, que atravesaron donde está el nervio medio, que es la parte más dolorosa. El tocar ese nervio hace que la mano se cierre así, por eso en algunas representaciones vemos las manos de Jesús así, como engarrotadas por los clavos que tenía. eh, Tenía los pies ligeramente doblados, las rodillas ligeramente dobladas y esa posición con los brazos así extendidos, sosteniendo el peso del cuerpo, pues hacían que él no pudiera respirar. Prácticamente se le cerraban los pulmones y seguramente pues tenía que abrir la boca para respirar y por eso dice que la boca la tenía totalmente seca. No podía respirar y cuando intentaba levantarse un poco para poder descongestionar su pecho, su organismo, sus huesos, él pues se tenía que apoyar en los pies que también estaban clavados. Entonces el dolor era intenso, era insoportable, no había forma de calmarlo y un dolor continuo. Marcos nos relata que más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, él estuvo en ese sufrimiento tan grande. Él sentía que todos los huesos se le habían zafado o descoyunturado por la misma posición en la que estaba. Mi corazón, dice, fue como cera. Han habido médicos cristianos que han investigado, incluso han habido publicaciones para encontrarle pues, la explicación médica al asunto y han llegado a la conclusión de que el estrés, el terrible estrés por el que Jesús estaba sufriendo, el dolor, el sufrimiento, pues pudo provocarle taquicardia, una serie de infartos, de pequeños infartos, y eso le pudo provocar también que prácticamente las paredes del ventrículo izquierdo se le cedieran y se le rompieran. Entonces él siente eso, él siente el corazón como que literalmente le está explotando y se le está derritiendo en sus entrañas y algo muy cercano a eso pudo pasarle físicamente. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Como ya dijimos, pues tenía obviamente la boca totalmente seca por la deshidratación y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Ah, Cuando nosotros oímos la palabra perros, pues pensamos en una mascota, que es lo que los perros son actualmente, pero en aquella época no habían perros como mascota, los perros eran salvajes y agresivos. Entonces él, por eso usa esta expresión, que esos perros salvajes agresivos lo habían rodeado, me han acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, y esto es lo que yo les decía, horadar es atravesar algo de un lado a otro, atravesarle las manos y los pies. No, a David nunca le atravesaron las manos y los pies, no vemos esa referencia. Entonces, obviamente, David no está pasando por eso, simplemente inspirado por el Espíritu Santo está componiendo este himno, porque lo que hacía David era componer cantos, himnos. Incluso dice en la Biblia, aplíquese la tonada de algo que cantaban en aquella época para poder cantar ese salmo. Entonces él está componiendo un salmo, en parte motivado por lo que él está pasando, pero empieza a dar detalles sin él saberlo de lo que Jesús iba a pasar. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo mis huesos. Entre tanto ellos me miran y observan de la deshidratación que Jesús tenía. Y por la posición en que estaba, él podía ver sus costillas, podía ver sus huesos. Literalmente
La piel se le había pegado ya a los huesos. Y eso es lo que él está contando. Y repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso también, pues, lo está profetizando y Mateo lo relata, Marcos lo relata, Lucas lo relata, Juan relata cómo echaron suerte sobre sus vestidos. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. En Isaías 53, pues también muchos años antes vemos el famoso salmo que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentaba en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y esta palabra que en la Reina Valera y en otras versiones se traduce como quebrantarlo, una traducción más cercana es la que tiene la Nueva Traducción Viviente, que es aplastarlo. Dice, eh, con todo eso Jehová quiso aplastarlo, sujetándolo a padecimiento. Y eso era lo que se hacía con el tolat, con el gusano cuando querían extraer el tinte para tener las ropas, pues prácticamente lo aplastaban, ya muerto obviamente, o ya muerta la hembra, y ahí extraían el rojo carmesí. Entonces, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por las gordías, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vemos aquí que Isaías está profetizando el triunfo de Cristo. En su sacrificio en la cruz del Calvario, él triunfó. Él logró su propósito. Por eso dijo, consumado es, ya, terminé la obra para la que vine al mundo. Terminé el trabajo que el Señor me había encomendado. Pero él tuvo que padecer lo que nosotros merecíamos padecer. Como mencioné, Dios en su justicia tenía que castigar el pecado, porque él mismo había establecido, la paga del pecado es muerte. El hombre que pecare, ese morirá. Entonces, él no puede ir en contra de lo que él ya estableció. Él estableció esa ley. Él puso esa sentencia para el pecado. Entonces, él tenía que ejecutar la sentencia. Y para no ejecutarla en nosotros, él dejó caer todo el peso de la ley, dejó caer toda su ira por el pecado en la persona de Jesucristo. Era necesario que Jesús pasara por eso. Era necesario que Él pasara el sufrimiento, el dolor que nosotros merecíamos, que Él pagara nuestras deudas para que nosotros fuéramos salvos. Era necesario que Él pasara por la vergüenza, el oprobio,
los profetas, Isaías, Habacuc, bueno, los profetas que mencionan en la Biblia, cuando estuvieron ante la presencia de Dios, cuando tuvieron algún tipo de teofanía o Dios les habló de alguna manera, ellos se sintieron eh, avergonzados, temerosos. El mismo Pedro, después de que Jesús hace el milagro de la pesca milagrosa, que no habían pescado en toda la noche, y Jesús le dice que tienen las redes y sacan aquella gran cantidad de peces. Cuando Pedro ve ese milagro, se arrodilla y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Eh, hay esa conciencia, había esa conciencia de pecado, de vergüenza por el pecado. Y sin embargo, muchas veces a nosotros no nos avergüenza el pecado. Jesús llevó la vergüenza de nuestro pecado, pero nosotros no nos avergüenza delante de Dios. Nos avergüenza que los demás nos descubran el pecado. Nos avergüenza lo que dice la gente. Pero si no nos descubren, no nos sentimos avergonzados delante de Dios. Y eso es injusto, eso es no valorar el sacrificio de Cristo en la cruz, porque Él llevó nuestra vergüenza. Él llevó nuestro pecado. Él hizo cosas totalmente contradictorias. Durante este estudio hemos estado analizando lo paradójico, lo contradictorio, lo absurdo que parece lo que Jesús hizo. Porque como un rojo, el rojo de su sangre, ese rojo carmesí, puede hacer que nuestros pecados sean como blanca lana. Como un Mesías iba a ser crucificado en la cruz. Eso no era lógico. Un Mesías, un redentor, venía a liberar a su pueblo de la esclavitud, no a morir en una cruz. Como un rey viene al mundo siendo un siervo, prácticamente un esclavo. Jesús se bajó al nivel de un esclavo. Cuando, por ejemplo, lavó los pies de sus discípulos, eso era un trabajo que solo los esclavos de la más baja categoría hacían. Y él lo hizo. Como un Dios renuncia a su naturaleza divina temporalmente y se convierte en un hombre, en un ser humano común y corriente, con todas las debilidades, con todas las emociones, con todas las limitaciones de un ser humano. Como la muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos da la vida. Es totalmente contradictorio. Como un amigo fiel que pasó con él 3 años de ministerio, que vio sus milagros, que pues recibió todas sus enseñanzas, al final lo fue a entregar por 20 piezas de plata. Eso es contradictorio, es absurdo, es paradójico. Como alguien que dijo que jamás lo iba a negar, lo niega 3 veces. Como el Señor nos llama a morir para poder vivir. Dice, si la semilla no cae a la tierra y muere, pues no puede germinar, no puede dar fruto. Lo dijo refiriéndose a él mismo, pero también lo dijo por nosotros, que si no morimos al pecado, no vamos a vivir para Cristo. Como alguien que ha conocido a Jesús, que le ha entregado su vida, que lo ha recibido como su Señor y Salvador, que ha visto la obra de Cristo en su vida, puede volver al pecado. No digo que no podamos fallar, pero hay gente que persevera en el pecado voluntariamente aún después de haber conocido al Señor. Eso es absurdo, es no valorar lo que Cristo hizo por nosotros, es no tener conciencia de este sufrimiento. Entonces, no es muy agradable analizar eso. No es muy agradable analizar el sufrimiento de Cristo. Realmente nos produce como una especie de depresión, de tristeza, de imaginarnos por lo que Cristo pasó. Pero es necesario, porque si no entendemos lo que Él pasó por nosotros, porque si no entendemos la magnitud de su sacrificio, porque si no entendemos el precio que Él tuvo que pagar por nosotros, no vamos a cambiar nuestras vidas, no vamos a valorar, no vamos a dejar de pecar voluntariamente o de perseverar en el pecado. Es necesario, por eso era necesario su sacrificio en la cruz.
para que nosotros podamos tener conciencia de lo que las... Entonces, es totalmente absurdo, contradictorio, paradójico que queramos regresar al pecado. Por eso dice la Biblia que el que regresa a su pecado es como el perro que vuelve a su vómito, o la puerca que se vuelve a revolcar en el lodo después de haber sido lavada. Y fuimos lavados con su sangre. Entonces debemos permanecer en él. Cuando estudiamos el Sermón del Monte, vimos que el estándar que deberíamos de llenar está prácticamente imposible de alcanzar, pero lo que el Señor quiere es que luchemos por acercarnos a eso, por llegar a la meta, como Pablo, que al final de su vida dijo, no, no he llegado todavía, no he terminado la carrera, pero prosigo a la meta. Toda eh, su vida después de haber conocido al Señor, obviamente, pues la pasó tratando de llegar a la meta, y eso es lo que Él quiere de nosotros. Y entonces, eh, pues cómo a pesar del pecado, y cómo muchas veces a pesar de que reincidimos en el pecado, todavía el Señor nos perdona. Todavía Él tiene misericordia de nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pablo dice, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros van a entrar en el reino de los cielos. Pero dice, pero eso eran ustedes antes. Y sin embargo, el Señor los ha limpiado, el Señor los ha justificado, el Señor los ha perdonado. A pesar de que no merecían entrar, estaban destituidos de la gloria de Dios. El Señor nos justifica por la fe. Bueno, creo que ya me pasé el tiempo, pero como dije al principio, no podemos estudiar a Jesús, no podemos estudiar la vida de Jesús sin llegar a este tema de su crucifixión. Tal vez un tema que no es, como ya dije, agradable de estudiar, pero necesario para nuestra edificación y para nuestra reflexión, para nuestra conciencia, para nuestro caminar en el Señor. Tal vez vale la pena terminar con Apocalipsis. ¿Qué fue lo que Cristo logró en la cruz? ¿Qué fue lo que va a pasar por su sacrificio? En Apocalipsis 7 vemos eso, dice 7:9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. El Cordero, el único digno, que vemos también en Apocalipsis de abrir los sellos. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso logró Cristo en la cruz del Calvario. Eso fue lo que Él hizo con su dolor, con su sufrimiento, con su humillación, con su vergüenza, y lo hizo para nosotros, para ustedes y para mí. Así que con esto concluimos la clase de hoy, el estudio de hoy. Eh, Espero que el Señor hable a nuestros corazones con esto. A mí me habla en cada estudio y me gozo con eso, y quiero compartir ese gozo con ustedes, y por eso es que pues trato de abarcar estos temas y este estudio que pues
lo tenemos que terminar porque podría ser interminable con tanta cosa que hablar de Jesús, pero yo creo que pues, también tenemos que centrarnos en las cosas que nos pueden decir más. ¿Comentarios, preguntas? ¿Testimonios? Pues como siempre, ¿verdad? Muy precioso el estudio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por motivarme aquí, estando aquí y pues, Que Dios lo bendiga, mi hermano. Sí. aprovechando eso. Muchas Que gracias. Dios lo bendiga. Gracias. Sí, Walter, estuvo muy lindo el estudio. En realidad, ¿verdad? Yo creo que está en lo correcto cuando dice que pues podemos seguir estudiando por siempre, porque nunca vamos a terminar, ¿verdad? Pero qué bello poder, ¿verdad? Ver la palabra del Señor y así en lo que terminó, ¿verdad? En Apocalipsis, qué bello eso, lo que hizo Jesús por medio de la cruz, para que en el futuro podamos tener esa vida eterna con Él. Eso nos espera. Imagínense esas Ujú. multitudes de ángeles que vamos a ver, esos coros de miles, millones de ángeles adorando y pues todos los fieles con sus ropas blancas lavadas. Qué lindo, ¿no? Creo que no tiene sentido perdernos eso. Así que, Amén. ánimo, hermano. Amén. Bueno, pues que el Señor les bendiga. Lo dejamos hasta aquí. Dios les bendiga a Descansen. todos. Gracias, Nos hermano vemos Walter. la próxima semana. Feliz noche, que Dios los bendiga.